durante la presentación pueden o no tener el fondo del VM cuando hagamos ya al finalizar o durante el transcurso de la presentación de Lacy. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario y tiene la posibilidad de presentar su fondo, lo haga, ¿no? Y se visualice entre todos haciendo alguna pregunta o reflexión. Entonces, pues sin más ni más, le dejo la palabra a Lacy, que le agradezco mucho también el trabajo que fue hacer precisamente esta presentación. Y bueno, adelante, Lacy, me quedo aquí también como como a la expectativa. Gracias. Hola, hola a todos. Pues primero, no sé si ya se vea mi presentación. Sí, se ve. Ya nada más falta agrandarla para que se vea con pantalla completa, ¿no? Pero ya la podemos ver. Ok, perfecto. Muy bien. Listo. Bueno, pues primero que nada comentarles, como ya lo habíamos dicho en la sesión pasada, que la idea de estas presentaciones es más bien que todos partamos de un común acuerdo, porque pues al final no vamos, como por ahí comentó Ricardo, vamos a venir a inventar el hilo negro, creo que fue el comentario de Omar, ¿no? Son cosas que ya tenemos, que realmente hemos practicado en algunas materias, y la idea es organizar todo esto y tener estas sesiones más a modo como estaba en la reunión de diálogo de plenaria, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a hablar del aprendizaje colaborativo y me gustaría partir de la definición que estaba en el documento que les compartimos para poder comenzar a desplegar ejemplos con conceptos muy puntuales. Entonces, la definición en el documento era: consiste en la organización social de las estrategias de enseñanza para el aprendizaje en el aula, en la que el estudiante puede construir, reconstruir y co-construir el conocimiento mediante la influencia, y lo tengo subrayado, ahorita veremos por qué, de los otros, al tiempo que enriquece y amplía su perspectiva y desarrolla competencias interpersonales y de comunicación. Subrayo influencia para poderles como poner un ejemplo para comenzar. Y aquí también abrir un paréntesis: cuando solicitamos los ejemplos que ustedes habían desarrollado en las asignaturas, las respuestas que obtuve fue como, bueno, es que realmente creo que no lo he desarrollado en mis materias, es que la verdad como que no lo he hecho, o sí, pero nunca asigné como roles y demás. Entonces, tuve por ahí como un ejemplo aplicado como tal a una asignatura, y de ahí en fuera fueron comentarios como de que no había sido aplicado como tal, y por ahí otro ejemplo fuera de nuestras materias, ¿no? Entonces, creo que será como muy enriquecedor porque son todos ejemplos hipotéticos, y ver qué opinan y qué pasa, ¿no? Entonces, influencia. Un ejemplo es el aprendizaje social. Aprendemos mediante la observación y la interacción con otros en diversas comunidades o grupos, y en el caso, por decir, ¿no?, de lo que tenemos a distancia, si bien no es un ejemplo aplicado en nuestras materias, es algo que podemos encontrar muy frecuentemente en redes sociales, ¿no? ¿Y qué pasaría entonces si las usamos para algún diseño en particular, ¿no? Este es un ejemplo de un tutorial, ¿no?, en YouTube, era un ejemplo de encuadernación, y entonces cuando nosotros desplegamos los comentarios, es bueno, es que yo también hago esto, pero yo lo hacía de esta manera, ¿no? O algo que podrías hacer es esto, y a lo mejor quien publicó el video no lo ve, pero hay otros usuarios que continúan viendo los comentarios, ¿no? Y entonces se enriquece, y es así como cada uno va aportando algo o aprendiendo, ¿no? Incluso hay comentarios como, no sabía que lo podía hacer de esa manera, o dónde puedo comprar esto, cómo puedo hacer esto otro, ¿no? Y lo mismo por ahí en otros tutoriales que me encontré, por ejemplo, particularmente en ciencias y matemáticas, en donde también los comentarios se iban enriqueciendo, ¿no? Y de repente eran más las reacciones a un comentario que alguien puso que en sí mismo como al video, ¿no? Porque precisamente se da este proceso de aprendizaje con lo que vemos de los demás. Entonces, bueno, la idea es establecer una estructura de aprendizaje cooperativa, así como metas, objetivos y recompensas específicas, y definir el tipo de interacciones permitidas entre los participantes y la autoridad. Y eso es de lo que nosotros, como diseñadores instruccionales, pues nos tendríamos que encargar. Y aquí la pregunta es: ¿quién ha desarrollado instrucciones específicas para actividades en equipo y cómo lo hicieron? Alguien, una sola persona, alguien ha desarrollado instrucción muy específica para actividades en equipo. Cri, cri. No.
Bueno, entonces vamos a seguir. La idea cuando asignamos una actividad por equipos... Araceli levantó la mano, Lacey. Sí, yo Gracias, sí. Sara. Perdona, ¿Quieres es que que te no veo explique las algo o así se queda el asunto? No, que me compartas me platiques un poquito de cómo asignaste los roles en equipo. De hecho es una actividad que yo voy a presentar el jueves porque se combina el método de caso con aprendizaje colaborativo. Okay. Entonces, los voy a dejar en la expectativa mejor para el jueves. Ok, muy bien. Bueno, eso será enriquecedor porque ya tendremos ahí combinadas dos metodologías y es un poco también a lo que quiero llegar con esta presentación, ¿no? Entonces, bueno, nos quedaremos a la espera. Muy bien, bueno, entonces, cuando trabajamos con equipos, la idea es que nosotros podamos definir roles específicos en la instrucción de la actividad para cada miembro del equipo o del grupo. Porque, bueno, más adelante vamos a ver algunos ejemplos de aplicación, no solamente con un aprendizaje colaborativo dividiendo en equipos, ¿no? Sino que podamos generar o construir algo como con la totalidad del grupo. También deberíamos pedir a los estudiantes que definan ellos los roles. Esa es como deberíamos, no deberíamos, cuál es la instrucción que nosotros podríamos dar, ¿no? Estos 4 rectángulos, más bien como para poner un poco en contexto, son opciones de lo que podríamos hacer, ¿no? Asignar roles específicos en la instrucción es el primero, ¿no? El siguiente es pedir a los estudiantes que ellos definan los roles, las tareas y las responsabilidades de cada miembro y que compartan el acuerdo como parte de la actividad. La siguiente opción que podríamos desarrollar es solicitar al tutor con una instrucción oculta a los estudiantes en Blackboard que defina cuáles deberán ser los roles específicos para cada miembro del equipo. Le estamos como delegando al tutor esa responsabilidad, ¿no? Y otra opción que podríamos realizar es brindar una indicación mínima o general acerca de lo que debe lograrse en la actividad o proyecto si se lleva a cabo en equipo o grupo, ¿no? Que es como básicamente dejar toda la instrucción a cargo del tutor, lo cual sería muy arriesgado porque no tenemos ninguna certeza de lo que ocurra en operaciones, ¿no? Yo quizá me quedaría con estas 3 y son solo 4 posibilidades de lo que podríamos hacer en una actividad por equipo. Y aquí observar que lo importante y lo fundamental en cualquiera de las opciones es que nosotros podamos acoger al tutor y brindarle la indicación correspondiente. Si bien nuestras indicaciones están dirigidas a nuestros estudiantes, es súper importante que también comencemos a hablarle a nuestro tutor. He visto por ahí algunas materias en las que efectivamente, ¿no? Hay como este tipo de cuadros en donde nos dirigimos al tutor, pero para que podamos o tratemos de garantizar que una actividad se lleve a cabo como quizá lo esperamos, lo ideal podría ser dirigirnos al tutor, ¿no? Este es un ejemplo en donde, bueno, primero le decimos, bueno, sabemos que tu labor es súper importante, ¿no? Y tal, entonces ahora lo que tenemos que hacer es esto, porque nuestros tutores no están vinculados al diseño de las materias, ¿no? Aunque nosotros tengamos un especialista y luego se contrate como tutor, pues probablemente habrá otros 10 tutores más impartiendo esa materia en una asignatura a lo mejor con muchos estudiantes, ¿no? Entonces no todos están relacionados con lo que se hizo en el diseño instruccional y no están familiarizados, perdón. Si nosotros le brindamos esa comunicación al tutor desde nuestro lado para que esté ahora sí, o tratar de familiarizarlo, de vincularlo a nuestra materia, es más probable que él pueda decir, ok, bueno, puedo desarrollar esto o no puedo desarrollar esto, porque además le estamos pautando qué sí puede hacer en esas instrucciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí la instrucción sigue, solamente era como un ejemplo de cómo podríamos acoger a nuestro tutor. Y bueno, aquí tenemos como 4 ejemplos de actividades que podríamos desarrollar. Podríamos desarrollar a lo mejor una wiki y decirle aquí al tutor cómo hacerlo. Podríamos trabajar en un blog y de nuevo decirle aquí al tutor cómo hacerlo, un juego de roles y también lo mismo, ¿no? O una simulación para un proyecto. ¿Por qué no hago énfasis en que también se lo tenemos que decir al estudiante? Porque eso es lo que hacemos en nuestras materias. Nuestras instrucciones siempre están dirigidas a nuestros estudiantes. Por eso no me detuve como en esa parte. La obvié un poco porque pues por ahí es por donde empezamos y lo importante ahora es que además de que ya le sabemos hablar a nuestro estudiante, pues también sepamos cómo dirigirnos a nuestro tutor para poder
trabajar con las actividades, en este caso, pues colaborativas. Este es un ejemplo de blog. Entonces, dice, con base en el material consultado, ve el blog disponible en tu curso denominado El pensamiento crítico y el COVID-19. Escribe 3 reflexiones acerca de las nuevas realidades a las cuales tenemos que enfrentarnos en las organizaciones, siendo nosotros mismos los agentes de cambio. En su caso, si están trabajando en equipo, reúnanse en forma virtual en algunas sesiones que les permitan entre sus compañeros llegar a un punto de acuerdo sobre estas 3 reflexiones. Al final de cada reflexión, escribe y detalla un ejemplo concreto en una organización. Y yo les preguntaría, solo que no voy a ver las manitas, con base en esta instrucción, ¿qué es lo que nosotros podríamos agregar para lograr un aprendizaje colaborativo? No sé si alguien quiera participar así como arrebatadamente porque no veo las manitas. Yo te aviso, Ley, si veo alguna manita o algo, pero hasta el momento no. Si no, tendríamos que hacer un dedazo. Porque yo quisiera participar, pero mejor, a ver, elige. Kiara, ¿tú qué crees que podríamos agregar en una instrucción como esta para que nuestro aprendizaje funcione como colaborativo? Hola, Ley. Hola a todos. Hola. Estoy pensando. Ya hablamos como de los roles, de acoger al tutor, de opciones o ejemplos de actividades. ¿Qué podríamos agregar? Pues no sé, o sea, aquí por ejemplo en el texto, en el párrafo que pones de ejemplo, les pides, ¿no? Que escriban 3 reflexiones y, o sea, veo que ya tomas el elemento de que está trabajando en equipo, que se reúnan de forma virtual, pues no sé, a lo mejor que, o sea, si al final de esta reflexión o de las reflexiones que pusieron cada uno, por ejemplo, ellos al dividirse, ¿no? De estas organizaciones, que no sea un solo tipo de organización, o no sé, que estas reflexiones abarquen como más tipos de organizaciones si ya se dividieron ese trabajo, ¿no? En equipo, por ejemplo. No lo sé. Yo a lo mejor colaboraría con que no veo roles aquí, Lacey. O sea, no podemos enriquecer esto si están trabajando en equipo, que cada quien juegue un rol y que pueda hacer su trabajo precisamente basado en roles, no solamente en un trabajo en equipo, sino en un eso, no sé. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Esto no podría derivar en un foro? Podría ser también, sí. Dar las instrucciones de lo que se va a realizar también. De lo que se va a De realizar. forma colaborativa. Ok. ¿Como más específico? Sí, que el docente dé esa instrucción de qué se va a realizar, como delegar esos roles. No, tal equipo va a hacer algo, tal equipo otro, no sé, se me ocurre. Así es. Tal vez también como el producto tangible, donde va a integrar esas reflexiones, ¿no? También, porque estamos viendo que aquí entras al blog, pones tus reflexiones, pero ya cuando entonces están en el equipo, ya con instrucciones específicas, agregando roles, ya mencionaba aquí Ricardo, entonces, ¿cuál va a ser ese producto que vamos a obtener, no? Exactamente. Voy a cerrar aquí las participaciones y todos los comentarios, sí, efectivamente, ¿no? Si queremos que los estudiantes trabajen en equipo, ¿no? Acá lo dejamos como una posibilidad porque en su caso, sí están trabajando en equipo, si es que lo están haciendo, reúnanse, pero efectivamente no hay como delegada alguna
algún rol o no le estamos diciendo al tutor si es necesario que ellos tengan algún rol específico, si se construye algo de manera colaborativa como tal, ¿no? Y entonces sucede esta división de, ok, si vamos a trabajar en equipo, pues tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y al final no están construyendo colaborativamente, ¿no? Están simplemente dividiéndose en pedacitos una tarea para que puedan llegar a realizarla, ¿no? Ahora, el blog en sí mismo puede ser también una construcción colaborativa, ¿no? Pero acá tampoco queda claro si el blog como tal es, o sea, como que entras al blog de Blackboard, ahí está disponible, y cómo es que se va a trabajar ese blog, ¿no? Cómo vamos a ir escribiéndolo, cómo lo vamos a ir construyendo. Entonces, efectivamente, no hay como esa instrucción un poco más detallada, que no tiene que ser necesariamente extensa, ¿no? Y aquí, ojo, porque tal vez pareciera como, híjole, es que no, mejor no vamos a hacer colaborativo porque vamos a tener que echarnos un chorote así de instrucción, tampoco, ¿no? Simplemente es quizá con viñetas, con bullets, ser un poco más específicos en lo que queremos que hagan los estudiantes, y a lo mejor aquí en lugar de tener un párrafo de 6, 7 renglones, podemos tener una pequeña instrucción de medio renglón con 3 bullets en donde les decimos si se van a delegar los roles o no y cómo lo van a construir para que efectivamente sea colaborativo. Entonces, más específico no es más extenso, simplemente mejor organizado. Y bueno, aquí hay otro ejemplo. Esta es una simulación para un proyecto, en el entendido de que, por eso puse acá arriba como ojo, ¿no? Todos son estudiantes de un mismo plan de estudios, ¿no? En este caso, bueno, yo le puse el EDSG, pero pudo haber sido cualquier otra licenciatura. Y la actividad es un proyecto integrador y ellos van a hacer un cartel publicitario. Entonces, el proyecto es este. ¿Cómo lo vamos a organizar? Ok, pues vamos a imaginar que son una agencia creativa, y las 3 cosas que tienen que entregar para el proyecto, ya sea que una sea la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, o que les vayan trabajando sucesivamente. Ahorita no quiero entrar como tal en la instrucción del briefing y del concepto y demás, pero tienen que entregar estas 3 cosas: briefing, concepto creativo y objetivo de comunicación, y diseño gráfico. Son las 3 tareas que tienen que desarrollar. Y entonces, aquí el ejemplo nos dice, bueno, podrían asignar roles por miembro del equipo, si es que estamos dividiendo por equipos, y entonces a lo mejor estas 2 personas van a trabajar el briefing, estas 2 personas van a trabajar el concepto creativo, y estas 2 personas van a trabajar el diseño gráfico, lo cual significa que a lo mejor no en las 3 entregas van a participar todos, pero sí van a estar todos como parte del equipo. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí se me da mucho más la parte de mercado, ¿no? En el diseño gráfico, y yo por eso quiero trabajar con el briefing, y a mí se me da más la parte de comunicación como tal, y a mí la ejecución. La otra es por pequeños grupos, en donde cada grupo o cada pequeño grupo de un equipo más grande va a desarrollar cada tarea, y la otra es que cada producto lo trabaje un equipo de la totalidad del grupo, ¿no? Ejemplo, si tenemos un grupo con 40 personas, entonces vamos a dividir nuestro grupo para que de esas 40 personas, un pequeño equipo trabaje con esto, otro equipo trabaje con el concepto y otro equipo trabaje con tal, ¿no? Y entonces la entrega de uno o el progreso de uno dependerá del siguiente y en sucesivo. Y por esto es súper importante que podamos dar esas indicaciones más concretas y detalladas a nuestro tutor, que es quien tendría que llevar la batuta en este caso. Sabemos que a veces es complicado tener el control de los grupos. No sabemos cuántos van a estar inscritos, ni si son todos de un plan de estudios, pero sabemos que hay materias que, por ejemplo, no comparten con ningún otro plan de estudios, y que además son materias del área disciplinar, en donde no podemos asegurar cuántos hay inscritos, pero sí podemos saber que es una materia que solamente van a cursar mis estudiantes de ingeniería civil o mis estudiantes de diseño industrial, porque es una materia que no comparten. Entonces, tal vez en este tipo de asignaturas podríamos atrevernos a explorar estas actividades en donde sabemos que todos nuestros perfiles van a ser industriales o todos nuestros perfiles van a ser ingenieros, ¿no? Entonces, ingenieros en algo, ¿no? Entonces, bueno, imaginemos que es todo el grupo, y entonces de ese grupo completo va a tener un equipo esta actividad, otro equipo esta y otro equipo esta.
Y el tutor puede trabajar o con charlas directamente con cada equipo de trabajo o con charlas con representantes, y el objetivo de todo esto es generar una dependencia positiva, ¿no? Como les decía, el progreso de un equipo depende del progreso del otro y los tres están conectados. Entonces el tutor tiene oportunidad de evaluar un proyecto único por todo el grupo, o sea, aparte le estamos quitando carga de trabajo al tutor, y en lugar de revisar 40 proyectos integradores, puede revisar uno solo o 3 si decide dividirlos en pequeños grupos, ¿no? Entonces creo que al final, si le invertimos un poco de tiempo a detallar esta instrucción y que el tutor la ejecute y lo pueda liderar, al final también lo va reflejado en esa disminución en la carga, y no va a revisarse 40 proyectos de 10 páginas mínimo, ¿no? Va a revisar uno solo o va a revisar 3 tal vez. Y bueno. Oye, Ley, entonces puede entender que quizás si un equipo es transversal y hay un equipo de abogados tomando la materia, pueden hacer el marco normativo y legal del proyecto. El otro equipo que es ingeniero puede hacer la parte de prototipo, la parte de ingeniería. Hay un equipo de administración que también está en la materia, también puede hacer la parte administrativa y de gestión, ¿no? También es importante que se ve el perfil del grupo previo, ¿no? Para hacer esto. Sí, de hecho, bueno, este es un ejemplo como tal aplicado para un grupo de estudiantes de la misma licenciatura, por lo que les decía que no podemos tener como control de los grupos en operaciones, pero efectivamente se puede llevar así. De hecho, las materias de investigación aplicada que se trabajaron en su momento de habilidades profesionales tenían como ese principio, ¿no? Por ahí me parece que la que trabajó de diseño, la que se trabajó para hospitalidad, y en general las que pude ver de investigación aplicada en ese momento, trabajaban así, ¿no? La idea era que si tú tienes un grupo con diferentes perfiles de diferentes licenciaturas, porque pues eran materias transversales, pudieras organizarlo, pero efectivamente para poder hacerlo así y que el tutor tenga un solo proyecto, primero tendría que conocer el perfil de su grupo. Y entonces aquí una de nuestras indicaciones preliminares para nuestro tutor, en el caso de que sea una materia transversal, sería que aplicara o que nosotros le generáramos un pequeño instrumento tal vez de 3 preguntas y que él lo aplicara al grupo para que pudiera identificar quiénes son de lo que decías, ¿no? De ingeniería civil, quiénes son de derecho, quiénes son de tal, y entonces poder hacer ya con eso, con esa información, una división de los roles y poder generar un proyecto nosotros en el que puedan participar independientemente del perfil que tengan, ¿no? Sí, que nosotros lo vimos, por ejemplo, en la mañana hace unos momentos contigo, con Ilse, con una situación de la materia de fundamentos de diseño. Todos los diseñadores de contenido, a través del listado de metodologías, con un clic pueden ver esta materia a cuántos planes de estudio es transversal y qué tipos de verticales atraviesa. En este caso de fundamentos de diseño, solamente atraviesa la parte de diseño, arte y arquitectura. Entonces, desde el diseño sabemos que van a coincidir esos alumnos de arquitectura, diseño industrial y diseño y comunicación, y de alguna manera desde el diseño instruccional podemos hacer estrategias colaborativas porque sabemos que eso es una materia transversal, que no va a ser única para un plan de estudios, ¿no? A diferencia de introducción al estudio de la moda o introducción al diseño industrial, que sabemos que va a ser solamente para un plan de estudio. Nada más lo comento como para que nosotros podamos tomar el listado y ver en este caso, si es colaborativo, todos los planes de estudio que esa asignatura impacta, ¿no? Nada más como comentario. Sí, gracias Ricardo. Y que aún así, justo, ¿no? Tendríamos que, tal vez, como les decía, generarle un pequeño instrumento al tutor, porque el perfil de un arquitecto, pues no es el mismo que el de un industrial, ¿no? O que el de un multimedia. Y entonces ya podrían aportar diferentes aprendizajes o diferentes experiencias, más bien, al proyecto, ¿no? Bueno, entonces esto nos lleva como a cuál es el objetivo del aprendizaje colaborativo de acuerdo como al modelo y lo que tomamos como fuentes, y era promover las estrategias para maximizar el aprendizaje propio y el de los demás mediante el establecimiento y seguimiento de responsabilidades, roles y metas compartidas, como ya vimos en los ejemplos, con el fin de co-construir conocimientos y habilidades de alto nivel como la adaptabilidad y la cooperación para la solución de problemas. Si ustedes revisan la tablita que les compartió Ricardo, viene también como un listado de qué es lo que nuestro estudiante
estudiante puede desarrollar en cuanto como a actitudes. Creo que no se llama así la columna, pero viene así un listado completo, ¿no? Y ahora vamos a ver los ejemplos de los foros de discusión y foros de trabajo que Jerry ya nos comentaba. ¿Esto también podría ser un foro? Pues sí, podría ser un foro, ¿no? Entonces, los foros de discusión. La mayoría de nuestros foros de discusión están planteados como análisis de un caso en donde se exponen, en donde los estudiantes deben exponer argumentos, luego validar con la comunidad y después realimentar a los demás compañeros, ¿no? En análisis de caso, me refiero a, bueno, quizá como los vamos a ver como con Araceli, algunos otros más sencillos en donde de repente deben ver un video o a lo mejor ver una película y discutirlo, ¿no? Y otra generalidad es nuestros foros de trabajo están construidos, ¿no? De manera igual como muy general, como el estudiante genera un producto o un entregable y luego lo comparte, ya sea cuando lo comparte en un foro, es agrego mi entregable, comparto mi experiencia al realizarlo, o agrego mi entregable y hago algún análisis, ya sea de este o de algún caso adicional, cuando yo comparto mi trabajo, ¿no? Y de manera general, tanto los foros de trabajo como los foros de discusión están construidos como con esta lógica. Entonces, ok, los comparte. Cuando tenemos exposición de argumentos, ok, los comparte, hasta ahí vamos bien. Después, validación de la comunidad. ¿Realmente sucede y cuándo sucede, no? Y la realimentación cuando le pedimos que comente a 2 de nuestros compañeros, ¿no? ¿Qué instrucción nosotros les estamos dando? Y lo mismo sucede con el foro de trabajo, ¿no? Los comparte, ¿sucede o no sucede la validación a la comunidad? Y lo mismo, ¿no? Con la realimentación, ¿qué instrucción les estamos dando al respecto? Entonces, tenemos aquí, esta es la instrucción de nuestro foro y la instrucción de discusión y de trabajo, ¿no? Comenta las aportaciones de al menos 2 de tus compañeros y en el de trabajo, comenta el trabajo de al menos 2 de tus compañeros, ¿no? Y ese es como así el general. ¿Qué podríamos hacer, no? Aquí es, pues, también como la sugerencia, ¿no? El estudiante debe ser capaz de compartir sus experiencias y procesos para construir el conocimiento de manera grupal. Por su parte, el tutor debería fungir como asesor para mediar la experiencia de aprendizaje. Aunque es el estudiante quien adquiere un rol activo y propositivo, este texto también está como tal en la tabla. Pero aquí quiero llegar. Comparte, sucede, no sabemos cómo sucede, y ya vimos las instrucciones que nosotros les estamos dando para esto. Y entonces, estas instrucciones son genéricas, las dirigimos a todos. Es a modo de preguntas, las dirigimos a todos, las dirigimos solo al tutor, porque están generales, ¿no? Y es aquí donde está como el rol del diseñador instruccional, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Si en lugar de nosotros decirles a nuestros estudiantes, bueno, comenta el trabajo de tus compañeros, ¿no? Les decimos por qué lo tienen que hacer o más o menos qué es lo que nosotros queremos que le comenten, guiar esa participación y no dejarlo como tal, ¿no? Esa es una instrucción general, pero si antes de dejar o de llegar a esa instrucción general como lo tenemos aquí, en las indicaciones previas, nosotros le decimos al estudiante, cuando compartas tu trabajo, vas a hacerlo a través de estas preguntas porque queremos que compartas tu experiencia. Entonces le ponemos las preguntas y después de las preguntas, antes de esta instrucción, nosotros les decimos que lo que queremos que comente de los trabajos de sus compañeros es A, B o C y le damos un lineamiento o una guía de lo que queremos que observen el trabajo de sus compañeros. Tal vez eso también podría ayudarnos a que las respuestas no sean solo como, sí, compañero, te quedó súper chido, ¿no? O está muy padre, o felicidades, te quedó muy bien. Y ese tipo de comentarios que de repente no aportan porque son más por cumplir con esas 2 aportaciones a los compañeros que porque verdaderamente se esté generando un aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que podamos, antes de llegar a esta instrucción, darles esa orientación de qué es lo que queremos que observen con los estudiantes para que verdaderamente se valide lo que están compartiendo, ¿no? Que era lo que tenemos acá, que verdaderamente se valide por la comunidad lo que comparten y que la realimentación sea efectiva, ¿no? Y no nos quedemos en este tipo de respuestas. Cuidamos mucho, y eso está súper padre, en nuestros foros, que nuestras preguntas sean detonadoras, ¿no? Pero si nuestras preguntas son detonadoras, si el estudiante hace un gran aporte para que los compañeros solamente le pongan como una manita arriba, la verdad es que estamos dejando que el estudiante verdaderamente no construya con la comunidad lo que está aprendiendo, ¿no? Y bueno, aquí hay un ejemplo de foro de trabajo.
Y viene acá, después de que anexan el video, bueno, graban un video, lo anexan, lo publican, y después dice, después de revisar los videos presentados en el foro, emite tu voto al que consideres el mejor, argumentando tu elección. Quizá aquí podríamos poner que argumenten como en función de qué, ¿no? A lo mejor si es una materia de audiovisual, ¿no? O de edición de video, quizá podríamos pedirles que argumenten en función de algunas cualidades técnicas, ¿no? Pero si no es el caso y es un video en función de la experiencia propia de lo que aprendiste, quizá un comentario en función de eso, ¿no? Pero darle aquí a lo mejor una pista más al estudiante. El docente de grupo al final se encargará de dar a conocer el ganador. Entonces, ¿qué podríamos agregar? Esta es una dinámica de grupo. Las votaciones pueden ser una dinámica que nos ayuden en los foros de trabajo para que el estudiante no solamente entre y comparta su entregable, ¿no? Sino que verdaderamente se genere una dinámica porque van a haber votaciones, porque a lo mejor después de las votaciones viene una premiación al respecto y no sabemos qué le podemos dar, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué se les ocurre que podríamos agregar para este foro? Como decías, Lacey, creo que serían unas preguntas para decir qué es, cómo vas a determinar qué es el mejor video, porque si lo dejas abierto, sería que pues qué es mejor para ti, ¿no? Quedaría como muy ambiguo, entonces tendrías que de indicarle pues los criterios a considerar que me van a determinar si es correcto, que si es el mejor, ¿no? De los videos, y además, como también lo comentabas, unas preguntas que me ayuden sobre la temática, no tanto sobre la estructura del video, sino bueno, en cuanto al video, si estamos en una materia relacionada, con diseño, pues decir el cuadrante, no sé, características del video, y sobre eso que los chicos vayan construyendo ese intercambio de ideas para construir el conocimiento sobre la imagen, el movimiento, sobre esos criterios que yo puedo poner para evaluar o considerar el mejor video. Eso se me ocurre. Sí, creo que puede funcionar. Sí, ya, además de lo que comenta Anita, que estoy de acuerdo, pues creo que esto se podría ligar con el instrumento de evaluación, ¿no? Ya sea la rúbrica o una lista de cotejo, en donde los alumnos, pues, mientras hagan su video o cuando lo vayan a producir o a desarrollar, las tomen en cuenta, ¿no? Esos elementos dentro del instrumento, pero que también vuelvan a ellos cuando hagan esta evaluación, ¿no? En el foro. Y entonces de esa manera, pues creo que sería muy transparente durante el desarrollo de la actividad y al momento pues de opinar, ¿no? O de evaluar sobre los videos de sus compañeros. Y lo mismo creo que también sería muy útil para el profesor, que es el que va a dar a conocer el ganador, ¿no? Él igual se basaría en estos elementos que desde un principio pues se definieron. Y entonces ya no quedaría de que pues es que el maestro vio una cosa y mi compañero vio otra y nosotros vimos otra, sino que, como decía, pues todo sería muy transparente. Sí, totalmente de acuerdo con el instrumento sí, de... Yo tendría otro comentario, que bueno, lejos de, o me gustaría como más decirles a los estudiantes o al tutor, que lejos de elegir uno el mejor, pues yo considero que a lo mejor todos tendrían o serían buenos trabajos, ¿no? Entonces más bien como cambiar la instrucción y dirigirla a que pues aporten algún comentario para que mejoren ese video en este caso, ¿no? Y pues que todos los videos se presenten, ¿no? No considerar como uno el mejor y que ese sea como el premio o el ganador, ¿no? Sino que todos pues trabajaron en equipo, aportaron, etcétera, y pues que solo, pues sí, enriquezcan, ¿no? Ese video que hicieron ya con esta argumentación, y entonces que todos los videos pues sean mostrados, ¿no? Que sería como darle un giro también a la actividad, ¿no? De las votaciones, pues entonces me voy a pasar como a puntos de mejora en cada uno de los videos, ¿no? Y creo que en cualquier caso el comentario de Pau es súper importante, ¿no? Cuando veamos lo de la instrucción general para el foro, y bueno, más adelante igual lo vamos a ver,
la parte del instrumento de evaluación, ¿no? Entonces, si le vamos a decir al estudiante, tienes que guiarte de esto para poderle comentar a tus compañeros, ya sea porque vas a votar por el video, ya sea porque vas a darle un comentario de qué es lo que podría mejorar, necesitamos, si se lo vamos a poner en la instrucción y le vamos a decir esto es lo que tienes que tomar en cuenta, que se viera reflejado en el instrumento para que sea, como decía Pau, transparente, creo que eso también es un refuerzo fundamental, ¿no? Y lo vamos a ver como más adelante, el tema de por qué ponerlo en nuestros instrumentos, si ya profundizamos como en la indicación acá con nuestro tutor, con nuestro estudiante, verlo reflejado también en nuestro instrumento de evaluación, ¿no? Bueno, aquí les comparto otro ejemplo. Lo puse como un ejemplo curioso, porque no es ni un trabajo en equipo, ni un foro de discusión como tal, ni un foro de trabajo, ¿no? O tal vez es todo a la vez. Y bueno, cuando estaba tomando mis clases, había varias materias en las que los profesores tomaban la decisión de que, independientemente de lo que estaba como en plataforma, ellos abrían foros para poder ahí compartir los trabajos. No eran foros de discusión y de trabajo porque no teníamos que compartir ningún comentario, simplemente en lugar de cargar el archivo en el recuadro, de cargar el archivo en el módulo correspondiente, lo teníamos que cargar en el foro, ¿no? O sea, era la única diferencia, no había ninguna indicación adicional, ¿no? Pero en estas materias que eran de historia del arte, de software y de impresión, teníamos que compartir los procesos de nuestros trabajos, cómo fue que hicimos lo que hicimos y después mostrar el resultado final, y eso era lo que compartíamos en los foros, que les digo, solamente eran foros porque así se llaman en plataforma, pero realmente era solo para adjuntar ahí tu trabajo. La diferencia es que como es un foro, pues todos pueden ver lo que tú subiste, ¿no? A diferencia de que si se lo entregas en el cuadrito del módulo a tu tutor. Entonces, ¿qué pasa cuando solicitamos evidencias de un proceso? Nos apropiamos de una experiencia, ¿no? ¿Y qué pasa si las compartimos? ¿Podrían sus compañeros, o bueno, nuestros compañeros, encontrar una fuente de inspiración y de motivación? Lo que al menos como experiencia me quedó es que cuando los estudiantes compartían las actividades en los foros sin que hubiera una indicación como tal de un foro de discusión, solo las compartían y era compartir todo el proceso, te daba siempre la curiosidad, y yo lo veía, al menos eran grupos como de 40 personas, y a todos les daba la curiosidad, a la mayoría, de entrar a ver los trabajos de los demás, porque muchas veces no sabemos bien cómo era el trabajo, hubo alguien que no entendió la instrucción, o tal vez hubo alguien que le entendió, pero la verdad es que no encuentra manera, ni tema, ni cómo empezar, ¿no? Y entonces cuando ves los trabajos de los demás compañeros, de alguna manera te inspiras, porque estás viendo el proceso de ejecución para llegar a un producto final, y entonces encuentras esto, ¿no? El sentido de pertenencia a una comunidad, y entonces te das cuenta que somos actores sociales dentro de ese grupo porque todos comparten, y entonces de ahí tú te puedes motivar, te puedes inspirar, puedes tomar referencias, y además evita el plagio porque pues si alguien ya subió algo y tú ya viste que lo subió, no lo vas a subir igual, ¿no? Ni parecido, porque ya sería como, o sea, es como mucho más difícil incluso que esto suceda, ¿no? Entonces, creo que fue una experiencia extraña, por eso le puse un ejemplo curioso, porque como tal no había una instrucción, pero los mismos estudiantes solitos comenzaron a construir ese aprendizaje, y entonces de repente había comentarios con, oye, ¿cómo le hiciste aquí, compañero, para sacar esta parte? O ¿cómo llegaste a este proceso? Híjole, oye, ¿cómo hiciste el revelado de esto? ¿Cómo hiciste tal cosa, no? ¿Qué materiales usaste para tal? Y demás. Un poco lo que pasaba con el ejemplo que les ponía al principio, que por eso les decía que lo íbamos a retomar, el del tutorial en YouTube, ¿no? Y de repente nadie les pide que hagan comentarios, pero los vas haciendo porque el contenido te interesó. Tanto te interesó que ahora formará parte de lo que tú vas a construir más adelante, ¿no? Entonces, bueno, por eso quería como compartirles este ejemplo, que me parece que es parte de lo que queremos lograr cuando hablamos de construir de manera colaborativa el aprendizaje. Y bueno, volviendo a los foros que como tal, ¿no? Tenemos la instrucción de los foros. Tenemos aquí cómo lo va a gestionar el tutor, ¿no? Estas son opciones, son solo ideas, ¿no? Puede que a lo mejor le digamos al tutor que genere salas y que la realimentación por la dinámica y discusión del equipo sea por grupos, en lugar de que sea como de uno por uno, y esto también nos va a quitar carga del tutor.
O podemos hacer que la aportación de los compañeros sea de manera individual, o sea, que no sea por equipos como acá, que es lo que quise decir, ¿no? Que sea individual, que cada quien haga su aporte. Y entonces la realimentación de los compañeros por el grupo pueda ser, bueno, ya cada quien va a darle su realimentación, o lo que decíamos, bueno, sí vas a comentar a 2 de tus compañeros, pero de qué manera o cómo, aquí ya les estamos dando una guía para que puedan hacer esta parte. Y después el tutor, la realimentación puede hacerla de manera grupal, perdón, o global, ¿no? Al cierre del foro. Es decir, a lo mejor tenemos un foro o un grupo, perdón, en donde tenemos 40 o 50 personas inscritas de estos grupos de alta compactación y que el tutor esté dando retroalimentación a todos, o que le pidamos a nuestro estudiante que revise 2 de sus compañeros para darles comentarios, realmente los va a escoger al azar. O sea, va a ser más fácil que escoja 2 al azar, o los 2 últimos que están antes de su participación, para poder hacer esta retroalimentación. Entonces, lo que el tutor podría hacer es, una vez que definamos cuál sería la dinámica del foro y de la discusión, que el tutor asuma, ok, yo ya revisé como todos estos comentarios y voy a dar una retroalimentación general, porque lo que a mí me interesaba ver era que todos participaran aportando los procesos de lo que hicieron. Y entonces, como ya todos aportaron el proceso de lo que hicieron, yo les doy una retroalimentación grupal, en donde tomo los comentarios generales y se los comparto, ¿no? De manera general, observen sus trabajos, esto, y entonces ya creo que eso también podría facilitar el trabajo del tutor para que diera comentarios más asertivos, porque a veces también pasa, ¿no? Son tantos comentarios los que hay que revisar que de repente el mismo tutor cae en lo que caen los compañeros, ¿no? De excelente, tu trabajo está excelente, ¿no? Maravilloso, al que sigue, y así. Creo que si también ayudamos a que el tutor, le facilitamos un poco al tutor esa parte, podríamos obtener comentarios y aportaciones de mayor calidad, tanto de los mismos compañeros como del tutor, ¿no? Quien esté a cargo. Y entonces ya tenemos como esta parte de los procesos compartidos. Pero ojo, ¿no? Es importante que nosotros podamos definir desde la instrucción y el instrumento qué es lo que tendría que suceder, ¿no? Aquí está lo que nos comentaba Pau respecto al instrumento de evaluación. Y bueno, aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Cómo usar planificadores y seguimientos, en donde el tutor puede definir roles, tareas, objetivos mediante el uso de aplicaciones y calendarios o cronogramas gratuitos. Y el DI, o nosotros, podríamos definir los roles para que el tutor como tal ya solo los ejecute, ¿no? Que no sea el tutor quien los defina, sino que nosotros los definimos y ya nada más le decimos al tutor cómo gestionarlo. Tareas, objetivos, o lo deja a decisión del tutor, pero en cualquier caso nosotros tenemos que indicarle al tutor cómo hacerlo. Siempre con una guía de instrucción dirigida a él, aquí está. Plantillas, podemos generar a lo mejor plantillas para que sea como de una manera más homologada y que sea mucho más rápido. Sugerirle algunas aplicaciones al tutor, ¿no? Para gestionar a sus grupos, simulación de una vista en X aplicación, etc. Otro ejemplo es la elaboración de documentos compartidos, que bueno, podría ser por parejas, por equipos, por la totalidad del grupo, y aquí podrían trabajar desde lluvias de ideas que como tal no podemos hacer en un salón de clases levantando la mano y demás, construcciones literarias colaborativas, etcétera, ¿no? O a lo mejor ahora sí tomamos el blog, pero le damos al blog la indicación necesaria para que verdaderamente se construya colaborativamente un aprendizaje, ¿no? Y bueno, nota, los estudiantes tienen que aprender a negociar y llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, en los casos en los que sea el tutor el que va a definir los roles o que nosotros se los estamos dando y él los va a gestionar, también tenemos que empujar, ¿no? Con nuestras instrucciones a que el estudiante pues también negocie, también llegue a acuerdos, también diga, ok, bien, nosotros tenemos que elegir nuestros propios roles como equipo, pero se lo tenemos que reportar al tutor y entonces integrar en las instrucciones. Ok, ustedes se van a poner de acuerdo, ustedes mismos van a delegar responsabilidades, pero tienen que compartir ese común acuerdo a quien les va a evaluar. Y entonces eso también se verá reflejado tanto en indicación pues como en el instrumento de evaluación, ¿no? Y aquí hay algunas sugerencias de evaluación para el aprendizaje colaborativo, ¿no? Evaluación centrada en el desempeño, pensando que va a ser una construcción entre todos. Y bueno, ponderar el desempeño individual con el de los integrantes del equipo o el grupo en conjunto desde el instrumento de evaluación. Igual está como en la tablita que les compartió Ricardo. Y bueno, actualmente tenemos criterios para evaluar el producto o el entregable y o la aportación o el contenido.
Pero se sugiere que sumemos a estos instrumentos criterios para evaluar el aprendizaje colaborativo en el caso de que la actividad lo requiera, ¿no? Evidencias en donde podemos integrar, no sé, evidencias del proceso de construcción, elaboración, desarrollo del producto entregable, es decir, no solo calificar la parte del entregable, lo que estamos como subiendo tal cual a la plataforma, y criterios en donde podamos evaluar el funcionamiento del grupo y el flujo de comunicación en relación con los lineamientos establecidos en la estrategia seleccionada, ¿no? Que era un poco lo que nos comentaba Pau. Ok, si yo tengo los lineamientos de cómo voy a hacer el video en el instrumento, esos mismos nos podrían funcionar para hacer la coevaluación entre mis compañeros de los otros videos por los cuales yo podría votar y decir, bueno, no estoy votando porque me gustó solo así, ¿no? Estoy haciendo un análisis de todos estos criterios que debería de tener el video para poder decir, ok, este considero que es el mejor porque cumple con esto, ¿no? Este proceso de coevaluación. Entonces, pues bueno, no sé si haya como algún otro comentario. Por mi parte, esa sería como la aportación. Creo que es súper importante que podamos empezar a integrar este tipo de aprendizaje. Y la realidad es que la mayoría de las veces las vamos a encontrar de la mano con otra estrategia, ¿no? Como seguramente ya lo veremos en el ejemplo que Ara nos va a compartir el jueves, lo veremos reflejado en otras estrategias, ¿no? Vimos aquí simulaciones, juegos de roles, proyectos. En un foro de trabajo compartimos otra cosa y al mismo tiempo del foro, ¿no? Entonces, es un tipo de aprendizaje que puede estar combinado con muchas otras cosas y que tal vez lo único que nos falta cuando intentamos plasmarlo en nuestros guiones es lo que les decía, detallar un poco más la instrucción, si bien no hacer guiones inmensos, no hacer una instrucción inmensa, porque incluso cuando escribimos una instrucción muy larga es difícil de comprender tanto para el tutor como para el estudiante, pero sí ordenarla mejor y darle esos lineamientos que tal vez nos están faltando, ¿no? Entonces, pues, no sé si hay algún comentario, alguna duda. Sí. Dime. Yo, Omar, aquí. Bueno, pues realmente es muy interesante. Yo creo que efectivamente, como se comentaba desde un inicio, cada uno ha tenido pues un acercamiento distinto, ¿no? A todas estas metodologías. En mi caso, el aprendizaje colaborativo yo lo concebía nada más como, sí, hacer esos equipos donde tenían que hacer la actividad, no sabíamos qué pasaba atrás, entonces ya agarraban y entregaban propiamente, ¿no? Pero creo que el profundizar justamente en cada una de las metodologías nos está dando la oportunidad de ver aquellos aspectos sensibles que caracterizan propiamente a cada metodología. Y yo me quedaría con 3. Uno, primeramente, que es asignar roles. Otro, los necesarios espacios para que exista esa interacción. Ya lo mencionamos, los blogs, los foros de discusión, agregaría uno más, inclusive que podríamos hacer más extensivo, como son las sesiones síncronas, ¿no? Cuando se pide, el docente programa unas sesiones y entonces ahí en plenaria todos se conectan, bueno, tendría que ser también otro espacio importante para que se potencie más este aprendizaje colaborativo inclusive. Y finalmente que los productos finales no nada más estará concentrada la evaluación en ellos, ¿no? Sino también todo el proceso que engloba lo que es esta dinámica del aprendizaje colaborativo, ¿no? Yo me llevo entonces todos estos elementos para poder iniciar las actividades en las asignaturas propias. Y bueno, estaremos entonces de cerca contigo colaborando, Lacey, para que nos puedas coachar y podamos entonces generar todas estas actividades, inclusive instrucciones, de una manera más precisa y que realmente están impactando a los estudiantes y sobre todo que haya claridad hacia ellos, ¿no? De cuando les digamos de entrada en las asignaturas, bueno, esta asignatura se trabajará a través del aprendizaje colaborativo y que lo vean muy claro, muy explícito, que los llevemos de la mano y que realmente a ellos les resulte una experiencia pues más amena para poder aprender, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias, Omar. No sé si alguien más quiera comentar algo. Es que, ya vi, hay manitas. No veo. Lili, ya vi que tiene una manita arriba. Solo esto que mencionabas al cierre, ¿no? La parte de la evaluación, que ya también hacía referencia a Pau. Creo que es como de las cosas fundamentales y me parece que la lista que tenemos ahorita de cotejo que más o menos lo tiene así, o sea, bueno, que intenta hacerlo es la del foro de trabajo, ¿no? O sea, integrar como
las cuestiones propias de la actividad, o sea, evaluar los rubros propios de la actividad y además, o sea, como punto adicional, pero que está dentro del mismo instrumento, la parte de la colaboración, o sea, cómo es que se lleva a cabo. Y por eso ahí en el foro de trabajo, a pesar de que podría ser como un foro de discusión y retomar tal cual la rúbrica, como se integran estos dos elementos, por eso es que se trabajó como en esta parte y digamos que de alguna manera divide como estos dos elementos, ¿no? O sea, tanto el producto que se va a evaluar, las características específicas del elemento que se va a entregar, como las características que nosotros estamos buscando, estamos proponiendo, para la interacción que estamos buscando que se lleve a cabo. Entonces, al igual tiene que estar súper preciso en las instrucciones, ¿no? En el guión, como en la parte, como en la contraparte que viene a estar dentro del instrumento de evaluación, ¿no? O sea, si lo estás marcando en el instrumento de evaluación es porque de alguna manera también lo estás refiriendo en la parte de la instrucción. Entonces, creo yo que nuestra complicación ahí con esa parte siempre ha sido, y nada más por eso a lo mejor es que encontramos o tenemos como pocas actividades de este tipo, creo yo, que es como una de las razones, que tiene que ver con eso, o sea, con que de pronto nosotros podemos definir ciertas cosas ahí a nivel guión, ¿no? A nivel instruccional, pero que en la parte de operación como que no hemos terminado de hacer como la relación, es decir, cómo vamos a establecer lo que comentabas también hace un rato con los ejemplos, si se establecen o no desde el docente o desde operación ya como los grupos y se asignan como, no sé, como que esas cosas creo yo que de alguna manera, pues han sido como las que al no tener como muy claro todo, nos han evitado, nos han dificultado como dar ese paso hacia adelante de decir, ok, vamos a proponer más actividades. Entonces, pues a lo mejor con esta cuestión podemos ya como ir indagando un poco más, ¿no? Acercándonos un poco más como en esa parte. Y seguramente, o sea, saliendo una actividad ya como referencia, pues podemos ir armando como más ya con esa parte, ¿no? Precisamente de ejemplo, digamos, ¿no? Ya es todo. Sí, gracias, Lili. Sí, coincido contigo. Creo que esa parte en operaciones nos ha detenido de alguna manera, ¿no? Entonces, pues quizá yo les diría que desde nuestro rol como instruccional, pues eso, ¿no? Tratar de acoger siempre al tutor y darle lo mayor que podamos en cuanto a la indicación para que lo pueda reflejar en el estudiante, ¿no? Entonces, quizá es como dices, ya veremos una y entonces a lo mejor de ahí salen las demás. Antonio, adelante. Y ahorita luego Ilse. Antonio, que tiene la mano levantada, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchan? Hello, sí, te escuchamos. Tengo varios comentarios y varias preguntas. Por ejemplo, yo recuerdo que hay una tablita que tiene los roles asignados. Por ejemplo, cálculo está diseñada para colaborativo. ¿Cómo funciona eso? No, fíjate que si checas la tabla de metodologías que enviamos, cálculo vectorial, álgebra, está diseñado en aprendizaje basado en problemas. En problemas, exacto. En problemas, así es, se definió en los comités basado en problemas. ¿Y la tablita que está ahí? No, pero la que está en operación sí está por colaborativo. La tablita tal vez a la que hace referencia Antonio es en las que ya tenemos en los diseños instruccionales, que está previo a esta última definición que se hizo de las metodologías. Si es así, Antonio, las que has visto tú en los se puede diseños, tomar, ¿no?, como fundamento para no tener que crear de cero y establecer los roles o los papeles de la... No, bueno, les explico un poco a todos. Este es apenas un proceso que va iniciando y por ahí en sesiones anteriores decíamos 3 cosas que son fundamentales. La primera es que ya vamos a tener construidas asignaturas sin una metodología previamente, o habíamos dicho otra metodología. Entonces, la adecuación de esta nueva metodología va a ser en su rediseño. Construimos toda una generación de
de L6 ya de su primer ciclo. El año pasado las entregamos en enero y construimos del nuevo modelo XO y LX ya de tercero a cuarto también, es decir, una metodología específica. Entonces, todas esas materias se van en su momento, cuando se rediseñen, se van a rediseñar con estas metodologías. Hicimos todo un esfuerzo el último mes por trabajar con las verticales para las materias que están construyendo. Y las materias que ya están construyendo para que se hagan a través de estas metodologías que estamos publicando. Y el futuro ya van a tener la posibilidad de identificar 1,300 materias, y a lo mejor se van a construir, no son 3,122 materias, van a construirse a lo mejor 1,500, ya van a tener las metodologías. Entonces son tres ámbitos, ¿no? Entonces, si cálculo en su momento se construyó o ves situaciones de aprendizaje colaborativo, cálculo va a ser en su rediseño trabajado a base del aprendizaje basado en problemas. ¿Vale? Así, porque es difícil hacer momentos o cortes, esto no para. Entonces, estamos haciendo un corte, pero ya tenemos materias construidas, materias en construcción y materias futuras en construcción. Así serían los tres momentos, ¿no? Irene, ¿tienes algún comentario? Ahorita vamos a terminar con Antonio. Sí, yo creo que a lo que se refiere Antonio es que como ingeniería empezó con el proceso de metodologías, en ingeniería sí se diseñaron materias basadas con alguna metodología, y cálculo salió a operación con colaborativo. Y sí había tal cual la asignación por roles que en algún momento mencionó la doctora Porres en una de las capacitaciones que se tuvo con el equipo de ingeniería. Entonces, esa materia y un par más sí traen las metodologías así súper desarrolladas de el rol, o sea, los equipos son de tantos en el que hay un rol de, no sé, escritor, creativo, analítico y demás. Entonces, yo creo que lo que Antonio se refiere es que sí sabemos cómo funcionaron la operación de esas materias. No, pero ahora sí que es mi responsabilidad decir cómo funcionaron. Yo puedo sacar data de evaluación, promedio de evaluación, comparar periodos, deserción. Yo lo puedo hacer y lo puedo comparar, porque también está la otra, y lo hemos comentado en las reuniones, es a lo mejor en el futuro alguna asignatura cambia de su metodología. Ahorita estamos mapeando toda, pero a lo mejor es, oye, estas materias dieron muy buen resultado por aprendizaje colaborativo. Pues adelante, ¿no? O sea, se sigue con el aprendizaje colaborativo. Es una cuestión del resultado del fin de aprendizaje que decía Lacey al principio, ¿no? El logro del fin de aprendizaje, inclusive todas las metodologías del lado derecho tienen una tercera hoja en el libro que vienen el perfil de egreso del estudiante. Por ahí también en la sesión salió como valioso que también se incluyera no solamente el fin de aprendizaje por asignatura, sino el perfil de egreso del estudiante. Entonces, ya entraríamos a temas de discusión más específicos que no son propios a lo mejor del contenido de esta presentación, y con todo gusto podemos entrar y en otra sesión, pero si no, nos lleva el tiempo, ya casi agotamos la hora, y con todo gusto hacemos discusión con esas situaciones, ¿no? Me la llevo yo y lo citaré para otra hora, pero para discutir específicamente eso, no tanto. Ahorita la pregunta de Lacey era si tienen dudas del aprendizaje colaborativo, específicamente. Creo que por ahí veía a Ilse levantar la mano. Sí, yo, bueno, no es duda como tal, pero es un comentario que igual también cuando estemos pensando en redactar nuestras instrucciones, tratemos de ser como lo más claros, o sea, que lo tengamos en mente, la diferencia entre colaborativo y cooperativo, que creo que es súper importante. Que cooperativo es cuando cada quien hace como su parte y después se une, que se puede llegar a confundir con el trabajo, más bien cuando se hace trabajo en equipo, y colaborativo es cuando hay una interdependencia positiva entre las partes del equipo, ¿no? Y ya, entonces creo que es como importante, es un detalle que tal vez no todos los tutores podrán tener como en mente o los alumnos conocimiento, entonces igual cuando redactemos
tanto nuestra comunicación con el tutor como las instrucciones hacia los alumnos, que quede asegurado que verdaderamente va a ser colaborativo y no cooperativo. Y ya. Lo tratamos, Lacey, agradezco tu comentario, lo tratamos varias veces en los comités, porque no aparece en nuestro modelo educativo el aprendizaje cooperativo. Y lo entendimos muy bien, lo investigamos y lo dejamos como aprendizaje colaborativo. Tienes toda la razón. Y hay otras metodologías que también están presentes que no incluimos, que van a ser un paso futuro. De momento quisimos iniciar con estas 6, ¿no? Están por ahí la metodología de aprendizaje a través de portafolio de evidencias también y otras más que por ahí salieron, pero quisimos de inicio centrarnos en estas. Pero agradecemos tu comentario. Sí, sí. Lo vimos en los comités, esa diferencia, ¿no? Por ahí inclusive Pau trajo mucho material de especialistas y todo en ese tipo de diferenciación, y nos fuimos en este momento al inicio por el aprendizaje colaborativo que marca nuestro diseño, nuestro modelo educativo, ¿no? Sí, no decía que lo incluyéramos, sino que quedara claro como la diferencia cuando nos comunicáramos con ellos de que es pero colaborativo. De momento no viste ninguna... Ok, nos lo llevamos también. Ya vi AME por aquí también, le voy a pedir que también en los documentos de información general recuerden que debe de quedar muy evidente que esta materia se construyó bajo esta metodología. Sin embargo, también subyacentemente están presentes las otras metodologías que pueden ser aula invertida, investigación, etcétera, pero la idea es que en todos los documentos seamos explícitos de bajo qué metodología se construyó la asignatura. También como comentario. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas también? ¿Adicionales? Bueno, déjenme ir cerrando. Si alguien tiene alguna duda, me va diciendo. Bueno, primero agradecerle mucho a Lacey, en verdad. Este es como parte de la presentación, pero fueron no más de 10 presentaciones o reuniones en comité. Seguramente fueron horas de trabajo también de investigación. Las tablas se regresaban, iban y venían, que faltaba esto, que no, que el formato. Les agradezco a todo el equipo de este proyecto, pero en especial ahora que le tocó presentar a Lacey. Mañana va Omar y pasado mañana precisamente Ara, ¿no? Con sus metodologías. En verdad, muchas gracias a Lacey. Ya mencioné lo del documento de información general, de que debe de prevalecer esta metodología explícita. Sin embargo, como decía Lacey al principio, cada materia se comparte de muchas otras o de varias otras metodologías. Me gustó también no sé quién lo hizo, creo que Omar fue, que hablaba de la profundidad. No es que no lo hagamos todos los días, seguramente todos lo hacemos. Ahora lo que queremos hacer es darle como un sentido más de profundidad, de al menos 2, 3 detalles que identifican la metodología, si es a través de las instrucciones, que finalmente las instrucciones nos van a llevar al instrumento de evaluación, que identifiquen precisamente esta metodología. Y cuarto, en verdad, la operación, y lo platicamos también en las juntas, nos preocupan nuestros especialistas, nos preocupan los gerentes académicos de online que entiendan, nos preocupan, imagínense todos los docentes que hay materias, por ejemplo, que pueden ser 80 docentes para dar una materia de lo que es aprendizaje colaborativo. Entonces, y lo platicamos, este es apenas el inicio de una gran construcción en la universidad. ¿Qué vamos a hacer? Les comentaba un poquito al inicio, analizábamos si es bueno poner un video, si es bueno poner este video para los maestros. Lo que vamos a hacer es insertar, ya está por ahí, platicamos con Héctor para que nos ayude con el proyecto, ya nos está dando fechas y todo. Vamos a hacer 6 infografías de todas estas metodologías para que sean incrustadas dentro de cada asignatura de acuerdo a su metodología, para que ayude al docente con estos elementos a un mejor performance, una mejor gestión en la clase. Si ya lo ayudamos nosotros desde el diseño instruccional, pues que tenga una mejor gestión precisamente
en la clase. Entonces, pequeños detalles. Y después va a entrar una capacitación general para faculty, para toda faculty. Yo les decía, yo si me lo propusiera, o sea, si me lo preguntaran, yo propondría que se tendría que hacer un diplomado para todo el maestro que quiera cursar en que quisiera ser maestro en la Universidad del Nuevo Modelo, debería de tomar un diplomado con las 6 metodologías. Viene la construcción también de los cursos, de las metodologías, o sea, viene un trabajo que hoy apenas estamos destapando como una caja de Pandora, pero que al final estas metodologías deben de estar ya como de mediano o largo plazo en todos los ámbitos de la universidad, ¿no? Entonces, solamente para comentarles eso, con todos los recursos que tenemos, por eso decía, con todo esto de las materias, esto, el otro, ha sido una semana sumamente complicada. La siguiente tuvimos que trabajar el fin de semana con mucha información ahora por el proyecto Da Vinci, que tuvimos que entregar, la entregué hoy a las 5 de la mañana, o sea, en verdad ha sido complicado. Dentro de todo esto, seguimos con el proyecto adelante, ¿no? Entonces, es un proyecto muy bonito, muy poderoso, y que vamos, en este caso, avanzando, ¿no? Para que no se me desesperen un poquito, no es que los maestros, y es que los gerentes, y es que operación, y qué va a pasar. Vamos comenzando desde el inicio, hicimos una definición muy concreta, hoy estamos haciendo ya materiales, ya tuvo Lacey su primera capacitación, vienen todas las otras 5 metodologías, incluyéndome en investigación, y vamos avanzando con este proyecto, ¿no? No sé si alguien tenga algo más. No. Antonio, te busco ahorita porque me dijiste que había varias cosas y todo, me gustaría escucharlas, ¿no? Para no, a veces los tiempos ya nos presionan un poquito, pero me gustaría escucharlas, ¿no? Pero, ¿algo más? ¿Alguien más? Bueno, si no tienen algo más, pues nuevamente agradecer a Lacey, nos vemos mañana con Omar también, ya está súper presto para su presentación del día de mañana, y pues bueno, Lacey, ¿algo más de tu parte? Ya para cerrar. No, pues nada, solo agradecerles igual. Gracias. Pues muy bien, pues muchas gracias. Y cualquier duda, también otra parte, cualquier duda o pregunta, se están formando estas como liderazgos en ciertos proyectos que tenemos. Ya por ahí los han visto. Yo quisiera que tomaran a Lacey como líder precisamente de esta metodología, para que cualquier duda, pregunta, comentario, es apenas una propuesta, vamos a ir construyéndola. Entonces aquí Lacey para que nos pueda ayudar, igual con los otros liderazgos, ¿no? Entonces, muchas gracias también por su apoyo, y bueno, pues esa es la idea, que Lacey en esta metodología empiece a servir como un faro como de guía y de la experiencia muy pragmática, ¿no? De lo que hacemos para que podamos desarrollar estas metodologías. Entonces, pues muchas gracias, Lacey, ya quedas así como, ya ahora sí presentada oficialmente para liderar esta metodología, ¿no? Muchas gracias por tu apoyo. Gracias, igual, pues cuídense mucho. Sí, les compartimos las 6 presentaciones, se las vamos a compartir al final para que queden en el SharePoint y también puedan ser compartidas a sus especialistas y a las personas que ustedes consideren necesario compartirlas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego, bye bye.